vuelta. Sí. Como que no hay mucha vuelta, ¿no? Más allá de que el 10% de inflación es una barrera psicológica que tiene consecuencias en las expectativas, tiene consecuencias en las decisiones de compra y en el mercado. Digo, puntualmente en este mes se superó ese 10%, pero ya veníamos súper cerca del 10% desde hace muchos meses atrás. Al gobierno le está resultando muy difícil combatir la inflación y estamos muy por arriba de esa meta máxima de inflación que se había planteado el gobierno, que era un 7%. Entonces, digo, más allá de esta medición puntual, me parece que el tema es que Uruguay está teniendo niveles de inflación superiores a los que querríamos, ¿no? Bien, ¿y cómo afecta esto al bolsillo? Y bueno, la inflación es, por algo se le dice impuesto inflacionario, porque es como un impuesto sigiloso que se mete en el bolsillo de los trabajadores y de todos aquellos que tienen un ingreso fijo. Con la misma plata que antes. Cada vez te rinde menos, ¿no? Cada vez te rinde menos. Vas al supermercado, con el mismo billete de 1.000 pesos, compras menos cosas. Es algo absolutamente palpable para los uruguayos. Y además, como este proceso de mayor inflación se está dando también en un momento en el cual el dólar está creciendo mucho y hemos perdido poder adquisitivo medido en términos de dólares, también las familias lo sienten mucho porque pueden adquirir menos productos importados. De todas maneras, podemos poner en perspectiva este dato del 10%. Tenemos una gráfica donde vamos a ver antecedentes de la inflación en Uruguay. Ay, fíjense ustedes. Qué rico. Cuando teníamos nuevo peso todavía. Exactamente. En la década del 90 teníamos inflaciones anuales de 134%. Salvaje. Sí. Nuevos pesos. Salvaje. Y ahí fue cuando empezaron los primeros planes de estabilización de precios. Se logró bajar para el año 94 al 54%. Y recién en el 98, por primera vez, me acuerdo porque yo trabajaba todavía en el diario El Observador, estuve en esos titulares, era por primera vez se logró la inflación por debajo de 2 dígitos en Uruguay. Yo me acuerdo de una etapa de Guambia con ese tema, o sea que fíjate si sería trascendente. Y si estaremos viejos, ¿no? Además. Con la crisis se volvió a pinchar ahí hasta casi el 30, ¿no? Con la crisis, Pablo, con el año 2002-2003, volvió a subir los precios por encima del 30% anual, luego se volvió a bajar al 10%. Duró eso, ¿no? Y después otro año para bajarla al 10 de vuelta. Exactamente. Y ahora estamos y estamos coqueteando con ese 10% desde hace tiempo. No es una medida que nos esté sorprendiendo. Y afecta al bolsillo, ni que hablar. Porque si nosotros comparamos lo que suben los precios al consumo con lo que han subido los salarios, tenemos diferencias importantes. Tenemos otra gráfica que también trajimos. Fíjense ustedes, miren, la línea azul es cuánto subieron en porcentaje anual los precios de la economía uruguaya. La línea roja es cuánto subieron en porcentaje anual el índice medio de salario. Fíjense ustedes cómo 2005, 2006, 2007 eran siempre crecimientos del salario. Y recuperando el muerto de antes, ¿no? Recuperando la gran caída del salario real que había habido con la crisis del 2002. Justamente por esos aumentos de inflación de 30%, entre 20 y 30 durante meses. Exactamente. Y ven ustedes como sobre el final de la gráfica tenemos que ya el crecimiento de los precios y el crecimiento de los salarios en el año 2015 es casi igual, es decir, casi no hay ganancias de poder adquisitivo. ¿Puede darse vuelta eso este año? Dudosamente se dé vuelta para nada. No, darse vuelta digo de que los... de que se pierda poder adquisitivo. Sí. Bueno, yo creo que el gobierno va a ser muy cuidadoso en eso. Fíjense ustedes que nosotros teníamos, en toda la primera etapa de los consejos de salarios y hasta el año 2010, existía una cláusula gatillo a partir de la cual cuando los precios en la economía aumentaban más de 10%, automáticamente en el sector público empezaban a hacerse ajustes salariales semestrales y además debían comenzar las negociaciones salariales nuevamente. Esa cláusula gatillo fue eliminada en la ley de presupuesto del año 2010 y ahí se puso un artículo, el artículo 4, que dice que se faculta al Poder Ejecutivo a convocar al Consejo Nacional de Salarios si la inflación supera el 10%, pero es solo a convocar, no hay garantías que se vaya a cambiar ninguna pauta de ajuste salarial y de hecho... No se dispara nada automáticamente, incluso en el sector privado también, el año pasado se subió esa cláusula, por lo menos en la recomendación, de 10 a 12%, como dando una señal de que, y de repente en algún momento se supera esa barrera extraoficial del 10%. El gobierno estaba abriendo el paraguas claramente cuando dijo en el sector privado vuelven las negociaciones solo si la inflación es superior al 12%. Ya ven ustedes que los gremios están reclamando que se cambien las pautas
que puso el Poder Ejecutivo para la negociación salarial. Sin embargo, Tabaré Vázquez en su discurso del 1 de mayo fue claro y Danilo Astori ayer también fue claro en que no va a haber cambios en la pauta salarial. Así que probablemente se aproximen meses de mucha conflictividad. Muy bien. Complicado. Gracias, Laura. Nos vemos la semana que viene. Gracias, querida. Chau. Muy bien, momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso, noticias de último momento en el panorama internacional. Sí.